Hola, quisiera que podamos leer juntos en el libro de Romanos capítulo 12 el versículo 1, que dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este pasaje Pablo mezcla dos conceptos. Uno que está implícito, que es la fe, porque el culto se desarrolla solamente por medio de la fe, y el otro concepto que está implícito, y es la palabra racional. Por lo tanto, vamos a ver que Pablo está uniendo a la fe con la razón. Normalmente el cristianismo ha interpretado que la fe se opone a la razón o que la razón se opone a la fe, terminando como antagonistas. Una detendría a la otra, una frenaría a la otra. La comprensión que por mucho tiempo lamentablemente tuvo el cristianismo y que hoy, gracias a Dios, ya está siendo abandonada o ya fue abandonada, es que no habría que estudiar, porque el estudio, que es la racionalización, que es el uso del pensamiento crítico, atentaría en contra de la fe. Y nada más lejos de la realidad que esto. Vamos a ver que en la Biblia la fe y la razón no son antagonistas, sino que son sinergistas. Son conceptos que funcionan complementariamente. Hay cosas que se resuelven por la fe y hay otras que se les tiene que sumar también la razón, la lógica, el pensamiento humano. La diferencia nada más entre estos dos conceptos es que la razón tiene un límite. Es el límite del conocimiento humano. No podemos conocer o saber todas las cosas. La fe no tiene ningún tipo de límite. Es la que realmente puede lograr todo en esta vida. Todo, dice la palabra de Dios, que puede ser alcanzado por medio de la fe. Por eso la verdadera fe, la fe integral, es una fe racional. No está divorciada de la razón, va acompañada justamente de la razón. Por eso Pablo pone en este pasaje el culto racional. El culto racional es importantísimo. Entendemos ahora por qué Dios nos dio un cerebro. No lo puso dentro de nuestro cráneo para ocupar simplemente ese espacio o darnos un formato o una estética. Tiene una razón fundamental y es que sea usado. Así que podemos hablar de esto, podemos hablar entonces de la fe, que es un concepto espiritual, y de la razón, que es un concepto mucho más práctico que tiene que ver con el ser humano y con el desarrollo de la vida y de la cultura humana. Por eso me gustaría hablar de las aplicaciones de la fe racional. En primer lugar, vamos a ver que la fe racional nos va a llevar a un culto a Dios que está pensado, un culto pensado. Parecería que hacer algo que parta del cerebro y no del corazón, que es un atentado contra los principios de la palabra de Dios, y algunos inclusive podrían hasta llegar a verlo como un pecado. Sin embargo, la palabra misma de Dios nos reclama el uso de la mente para la verdadera adoración. Pablo lo escribió como lo acabamos de leer. Dice que Dios se agrada en un culto que es racional. Jesús también se explayó en este punto. Cuando él cita el primer mandamiento, que usted seguro que lo tiene que saber, que es amar a Dios, Jesús lo expresó de la siguiente manera en Marcos capítulo 12, versículo 30, y dijo así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que representaría el sentimiento, y con toda tu alma, que representaría la voluntad, con toda tu mente, que representaría el raciocinio, y con todas tus fuerzas,
que representaría nuestra voluntad o nuestro servicio práctico a Dios y a su reino. Y dijo Jesús, coronando esta idea, este es el principal mandamiento. Pablo intentaba, cuando escribió Romanos 12:1, marcar una diferencia con el culto idolátrico romano de aquel entonces. No, él no está tratando de hacer una competencia con el culto romano o con el culto idolátrico que practicaba el pueblo romano. Él quiere hacer que los cristianos de Roma avancen un paso respecto al culto hebreo, donde lo que se ofrecía era un animalito no racional, como cualquiera de los animales, que podrían ser nuestras mascotas o cualquier otro animalito que ande suelto en la naturaleza. No hay una racionalización en el animal, y donde el hombre entonces se quedaba fuera, porque al ofrecer como sacrificio un ser irracional, el hombre ya perdía su participación. Lo único que podía hacer era llevarlo para ser ofrecido. Sin embargo, Romanos 12, versículo 2, el versículo siguiente, nos ayuda a ampliar la idea, cuando dice que tenemos que salir de nuestra zona de confort a través del entendimiento. Esto representa el estudio y la comprensión de la palabra. ¿Quiere leerlo junto a mí? Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos invita a dar un paso más allá, lo que va a representar una incomodidad. Estudiar representa siempre una incomodidad. Hay que romper algo para dedicarse al análisis, al estudio. El estudiante debe superar ese sentimiento inicial, tal vez de desgano o de rechazo al trabajo intelectual, para poder alcanzar una nueva meta en su vida. Leer la Biblia es un acto espiritual. Por cierto, es uno de los primeros ejercicios espirituales que el cristiano tiene que hacer. Pero no olvidemos que para leer tenemos que haber adquirido un conocimiento previo. Está basado en el conocimiento que una persona tuvo que adquirir primero por muchos años. Para leer se debe haber estudiado o aprendido un idioma. Nuestra lengua materna, bueno, la hemos aprendido desde la cuna, escuchando a nuestros mayores, a nuestra familia, luego aprendimos nuestras palabras. Bueno, hay todo un proceso para explicar cómo se aprende un idioma, pero luego uno en el colegio aprende las reglas de ese idioma, aprende las letras, con las letras se forman palabras, con las palabras se forman las expresiones, y con las expresiones uno puede comunicar el mundo interior, lo que nos pasa por adentro, al mundo exterior, o sea, la comunicación con otros semejantes. A todo esto hay que agregarle también la interpretación de lo que uno puede decir o de lo que uno puede también llegar a escuchar o a leer de parte de otros. Así que el culto verdadero y la fe verdadera es racional. ¿Cuál es la segunda aplicación que podemos encontrar en una fe racional que también nos va a llevar a un culto vivo? ¿Qué se entiende por un culto vivo? Bueno, empecemos con la inversa. ¿Qué es un culto muerto? Para poder entender que es un culto vivo. Un culto muerto es un acto litúrgico carente de sentido, carente de significado y carente de espiritualidad. Puede estar circunscripto a un templo o a un templo y a un día específico de culto. Puede tener reglas, puede tener tradiciones, pero que no son una experiencia espiritual de la persona. Simplemente podríamos llamarlo un calma conciencia o un simple intento del hombre de querer alcanzar el favor de Dios.
Así que termina solo en una expresión religiosa. Muchos millones de personas viven solo en expresiones religiosas y nunca una vida espiritual. Y Dios ya no admite expresiones religiosas. No le sirven para nada a Dios. Me gustaría que usted pueda leer también junto a mí en pantalla el libro de Isaías en el capítulo 1, versículos 11 al 14. ¿Qué piensa Dios de los actos litúrgicos carentes del compromiso personal que el ser humano le debe de poner a esta expresión de fe? Mire lo que piensa Dios y lo que Dios le decía a su pueblo a través del profeta Isaías. Dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy, vaya subrayando estas palabras. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Subraye esto. Hollar es pisotear, es manchar los atrios o el templo de Dios. Dice el versículo 13: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, dice Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Esto lo escribe Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, traduciendo el sentimiento de Dios a palabras humanas. Dios está cansado de actos religiosos huecos, vacíos y que no tienen ningún tipo de fuerza espiritual. Por eso Pablo nos anima a ver toda nuestra vida cristiana como un acto de adoración. Muchos estamos esperando el volver a la normalidad en todas las áreas de la vida, lo que aplicaría también al culto. Pero si no podemos vivir la vida espiritual ahora, ¿la podremos vivir encerrados en un templo, haciendo todo lo que hacíamos antes? Algunos sí, y para otros probablemente sea un simple acto religioso. ¿Por qué no empieza a practicar la verdadera fe antes de volver al templo? ¿Por qué no puede vivir hoy la verdadera fe? La fe integral, la fe racional, como nos cuenta Pablo aquí en Romanos 12. No es solo lo que se puede hacer el domingo, y vamos a poner el domingo como el día que la cristiandad ha elegido para servir a Dios. ¿Es solo una cuestión del domingo, el servicio a Dios? Solamente el domingo se le rinde honor a Dios, pero ¿qué del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes y del sábado? ¿Dios está en nuestra vida? ¿Dios está en nuestros planes? Creo que Dios y el mundo están esperando ver en nosotros todos los días a Cristo y en cada momento de nuestro día y en cada día de la semana. Esto sería una fe racional. Es un culto que está vivo. No es solo para un día de la semana o un momento de un día inclusive. La palabra de Dios nos está invitando a un cambio, a una nueva manera de pensar. Y el cultivo de nuestra alma debe ser permanente. No puede estar relegado solo a un día o a 2 horas durante un día a lo largo de la semana. Solamente de esa manera podríamos cumplir lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. ¿Cómo se podría orar sin cesar si realmente uno no vive la fe? Si uno no puede tener una fe racional a lo largo de todos los días. La conversión y la santificación básicamente son la renovación de nuestra mente y en esto no nos podemos quedar
ni nos podemos detener ningún día de la semana. Usted tiene que estar en un continuo ejercicio de la renovación de su mente, de su alma y de su espíritu. Esto es algo de todos los días y de cada momento, como nuestra respiración. Usted no dice voy a respirar solo todos los días a la mañana y después voy a aguantar la respiración hasta la noche. Usted necesita continuamente oxigenar su sangre. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Usted necesita espiritualizar su vida todos los días y a cada momento. Por eso nosotros somos los altares, somos el templo de Dios. Un templo no solo para ser usado los domingos. Su cuerpo usted lo usa todos los días. Su fe tiene que ser ejercida todos los días. Su razón tiene que ser usada todos los días. Entonces una su fe, una su razón, úsela todos los días y alcance nuevas metas, nuevos logros y nuevas bendiciones de parte de Dios. Acuérdese, primero, la fe racional nos va a llevar a un culto que está pensado. No es ilógico, no es irracional, no es solo emocional. Y luego nos va a llevar a un culto vivo, de todos los días, de cada momento y de cada hora. Yo espero que usted haya podido entender este mensaje, porque la comprensión de estos dos versículos de Romanos, y vuelva a leerlos nuevamente, Romanos 12, versículo 1 y versículo 2, lo va a llevar a usted a una nueva experiencia con Dios, una nueva experiencia espiritual, a vivir el cristianismo como tiene que ser vivido. Cierre sus ojos y permítame hacer una oración por usted en este momento. Padre Dios, ponemos hoy delante de ti esta palabra que hemos compartido y hoy podemos entender que nuestra fe y nuestra razón no se oponen, van de la mano y que a las dos las tenemos que usar. Nuestra fe espiritual y nuestra razón, nuestra lógica pueden ser complementarias para obtener un mejor resultado en la vida. Dios, te pido por mis hermanas y mis hermanos que los bendigas a que usen su fe de manera racional. Habrá momentos donde la razón puede oponerse a la fe. Nuestras dudas y nuestro conocimiento no darán todas las explicaciones. Ese será el momento para darle solo el lugar a la fe. Pero Dios, entrenanos y ayúdanos a usar una fe racional, inteligente, porque el cristianismo es una fe inteligente. Bendigo, Señor, a quienes hayan tomado este desafío en sus manos. Los guardo bajo la preciosa sangre de Jesús y pido que tu gracia los acompañe siempre. Gracias por todo, Dios. Amén. Que Dios te bendiga.